Ya, por aquí ya aparezco, sí. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por conectarse, interesarse, o sea, mantener este interés en aprender sobre estas cosas. Power BI es una herramienta excelente que yo sé que en su cotidianidad, en su trabajo, les va a favorecer muchísimo. Hoy preparamos una sesión muy especial porque analizamos precisamente pues, el perfil de las personas que se inscribieron en esta capacitación. Sabemos que tenemos desde personas que trabajan en recursos humanos, SSTs, seguridad vial, ingenieros, tenemos también contadores. Entonces, el objetivo es poder integrar en un tema diferentes disciplinas para que vean ustedes cómo podemos de pronto trabajar con la herramienta, lo flexible que es y el tipo de análisis que podemos obtener. Al final de estas 3 sesiones, el tablero que se preparó, que preparamos, se los vamos a regalar. Viene ya con la base de datos, tablero. Lo único que ustedes van a tener que hacer es, si quieren, implementarlo de pronto en su organización, en su trabajo, es ajustar un par de cositas, de pronto adaptar el diccionario de datos y listo, porque ya les queda prácticamente trabajando. Entonces, bueno, un minutito más y arrancamos. Qué gusto saludarlas. Voy a empezar por aquí a grabar también con mi celular. Bueno, me presento para las personas que no me conocen y estoy muy emocionada realmente porque esta comunidad ha crecido mucho, especialmente en LinkedIn, donde ya tenemos más de 2,000 seguidores desde que nació esta iniciativa, esta comunidad de mujeres poder en datos, donde ya no solamente estamos mujeres, sino también tenemos hombres que se unen a esta comunidad y qué bonito eso, porque este contenido no es selectivo realmente. El nombre del grupo, como de pronto lo hemos podido compartir, es más asociado a esta primera mujer que llega y nos muestra este mundo de la programación, que es Ada Lovelace. Es una persona inspiradora, pero realmente el conocimiento es para todas las personas. Entonces, qué gusto saludarlos, qué chévere que se hayan conectado. Vamos a aprovechar al máximo esta horita que tenemos. Bueno, primero les doy la bienvenida a nuestra segunda jornada de capacitación de Mujeres Poder en Datos. Hoy iniciaremos con una idea fundamental. Antes de construir tableros bonitos, necesitamos aprender a construir datos confiables. Por eso, hoy trabajaremos sobre un caso de estudio llamado Movisegura Operaciones AS, que es una empresa ficticia del sector transporte, donde veremos cómo una base de datos bien estructurada, un diccionario de datos claro y un modelo de relaciones en Power BI nos permiten transformar registros operativos en información útil para tomar decisiones. Durante la sesión hablaremos de errores comunes cuando nosotros trabajamos en Excel. La importancia de nombrar correctamente columnas, las tablas, el uso de formatos de tabla, la limpieza de datos en Power BI, la manera como se interpreta la información una vez es convertida y la podemos ya llevar a indicadores y gráficos y tableros estratégicos. Entonces, nosotros les compartimos una base de datos en Excel para que ustedes la tuvieran previamente. Esa base de datos la vamos a trabajar hoy. Vamos a, primero, algo importante, vamos a dar un pequeño contenido. Esto es algo de teoría, pero es
muy pequeñito y la verdad que fue bien escogido. Les voy a compartir pantalla. A ver, a ver. Y compartir pantalla. Por favor, ustedes me indican si ya están viendo mi pantalla. Subimos un dedito. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por su confirmación. Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos acá. Entonces, nuestro caso de estudio, ya se los presenté. Movisegura Operaciones SAS, por nuestra empresa ficticia, es una empresa de transporte. Vamos, siguiente. Entonces, la ruta de la sesión. ¿Qué es Power BI? ¿Cómo lo podemos entender? Como la herramienta de inteligencia de negocios o de business intelligence, como pues lo podemos encontrar de pronto por ahí en internet, y las visualizaciones interactivas. Vamos a pasar ya de un Excel plano a una transformación de datos. Lo más importante de todo esto, porque antes de la visualización de los datos y demás, está la creación de un diccionario de datos, que yo sé, ustedes lo hacen, pero pues de pronto no lo conocemos con esos términos. El modelado, las relaciones, entonces cómo vamos a generar nuestras tablas maestras para poder generar las relaciones y las medidas en Power BI. Y pues bueno, la construcción de nuestro tablero de Movisegura. ¿Qué es Power BI? Entonces, nosotros ya tuvimos una primera sesión donde fue más mira, te presentamos Power BI, podemos hacer estas cosas, no tengas miedo, es fácil de manejarlo. Entonces, no vamos a entrar tanto a volver a repetir esto del video número 1 de nuestra primera sesión. Los tenemos publicados en YouTube para que los consulten de pronto, pero retomamos un poquito qué es lo que nos permite Power BI, que es conectar diferentes fuentes de datos. Nosotros podemos tener archivos en Excel, en formato CSV, bases de datos, formularios. Nosotros, bueno, luego de esto, hacemos una transformación, lo llevamos a tablas, creamos unas relaciones y hacemos unas medidas en DAX. DAX en Power BI. Hacemos luego unas visualizaciones, unos gráficos, mapas, KPIs, y ya con todo esto, que ya se ha creado la información a partir de unos datos, podemos tener la certeza para tomar decisiones sobre riesgos, costos y acciones que se requieran a futuro en las empresas. Bueno, ¿cuál es la mentalidad de Excel y cuál es la mentalidad de una base de datos? Entonces, en un Excel nosotros tenemos columnas con muchas variables, campos mezclados, fusionados, a veces por la presentación. Tenemos la costumbre de coger la fila A y la fila B y entonces la combinamos y entonces ahí salen otras filitas y entonces eso, la machera para presentación. Pero cuando vamos a trabajar bases de datos, eso es terrible, eso no se debería hacer. Entonces, campos mezclados y fusionados, eso no, para Power BI, para manejo de datos, bases de datos, mal, no se hace. Dejar espacios vacíos dentro de rangos, códigos escritos de varias formas, cambios manuales difíciles de rastrear. Y todo esto, toda esta combinación de malas prácticas que tenemos en Excel para ya cuando vamos a trabajar en una base de datos, hace que se dificulte la manera como podemos relacionar las tablas y poder hacer un filtrado y poder automatizar nuestras bases de datos. Entonces, ¿cuál es la mentalidad de una base de datos? Una columna, un significado, un nombre estándar para cada campo. El formato de dato tiene que estar definido, o es texto, o es pesos, o es fecha, en fin, decimal.
tablas sin filas vacías, claves para relacionar información. Y como resultado vamos a tener una excelente base de datos y pues obviamente los mejores dashboards. Cuando una columna cambia de nombre, ¿qué pasa con el análisis? Entonces, aquí les traigo un ejemplo de lo que nosotros podemos estar haciendo en las empresas donde trabajamos o de pronto en nuestros propios emprendimientos, negocios que tengamos. Entonces, resulta que tenemos diferentes tablitas de Excel, diferentes archivos, o incluso en una misma hoja Excel tenemos en un mismo archivo Excel tenemos diferentes hojas nombradas de diferente manera. Pero en cada hoja tenemos columnas que de pronto se repiten. Entonces, por ejemplo, tenemos un ID de persona y entonces en la hoja número 1 de nuestro archivo Excel lo llamamos así, ID-al-piso persona. Pero resulta que en la siguiente hoja lo relacionamos así, ID sin guión al piso, solo un espacio, y persona, pero esta vez persona con la P mayúscula. Y de repente por allá en otro archivo Excel, tenemos esta escritura, ID-al-piso persona, pero todo en mayúscula. Y de repente otro archivo apareció y lo tenemos ahora todo en minúscula, pero sin el guión al piso. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es una manera de pronto bonita de explicar el lenguaje de una base de datos. Para nosotros, en el español, tenemos una cantidad de palabras que tienen significados diferentes dependiendo del contexto o del lugar, lo que estemos diciendo, ¿no? Del sentimiento incluso. Entonces, una palabra para nosotros en nuestro idioma puede significar muchas cosas. Pues, para las bases de datos, un término, una escritura, significa una única cosa. Y si nosotros tenemos eso claro, y aquí no importa el sentimiento, el contexto, nada, siempre va a tener el mismo significado. Entonces, verán que es más difícil hablar el idioma nuestro que llegar a entender el idioma que se maneja en una base de datos, porque esto es cerrado, o sea, cuadriculado. Y de persona va a ser siempre, si lo estandarizamos así, para todas las tablas que nosotros manejemos en Excel. Si lo nombramos así, va a ser muy fácil poder integrar, relacionar esas tablas. ¿Vale? Bueno, ¿y qué es nuestro diccionario de datos? Entonces, yo sé que muchas personas lo han hecho de pronto sin conocer que eso se llama diccionario de datos y es el idioma común del proyecto. Entonces, mira que en el diccionario de datos nosotros tenemos un campo que es el nombre de nuestra columna. En este caso es ID vehículo, ¿vale? Y el significado, identificador único del vehículo. El tipo de dato que se almacena en esa columna siempre será, para esta definición, texto, tipo texto. Y la regla es que ese ID no se repite. ¿Ven? Yo creo que a todos nos ha sucedido que de alguna manera estandarizamos nombres de columnas, pero no sabíamos que eso se llamaba diccionario de datos. Entonces, por favor, si hasta acá me siguen, regálenme un dedito arriba y, si no, un dedito abajo. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, así las cosas, cuando nosotros definimos, tenemos una pregunta. Sí. Dale, te escuchamos. ¿Tienes el micrófono cerrado? No, ya no. Listo. No pasa nada, pero si tienen preguntas, pues, importante, las vamos haciendo, ¿vale? Entonces, es importante cuando ustedes, y en este momento que estamos migrando hacia
el manejo de inteligencias artificiales, de lenguajes de programación, sin ser nosotros programadores, de conocer este tipo de herramientas que nos pueden facilitar nuestro trabajo. Es importante que nos empecemos a familiarizar con este término diccionario de datos y que nosotros empecemos a organizar nuestros archivos, ¿vale? Es muy importante si nosotros logramos, y esta es la tarea más difícil porque en todas las empresas donde he tenido la oportunidad de trabajar, esto es una locura. Esto, las bases de datos, por ejemplo, el de recursos humanos nos habla con, qué sé yo, el de seguridad vial. Entonces, nombran una cosa de una manera y de otra, pero es la misma cosa. O sea, el nombre del, nomás con la filita, el nombre del conductor, y ya le tenemos, mejor dicho, 10.000 formas diferentes de llamar la misma columna. Y eso entre dos áreas. Ahora imagínense entre todas las áreas de la misma empresa. Cuando nosotros logramos unificar el lenguaje, ay, la vida es color de rosa. Vamos, ¿por qué usar formato de tabla en Excel? Ustedes van a ver, vamos a ver un ejemplito ahorita con los datos que tenemos. Y es que cuando nosotros estamos acostumbrados a crear en Excel tablas sin formato de tabla, que está como una de las opciones en la barra de herramientas, cuando estamos acostumbrados a escribir así sin formato de tabla, podemos llegar a generar un error en el momento de cargue de Power BI. Porque, bueno, traemos toda la base de datos, traemos toda la matriz sin un formato de tabla hacia Power BI. Entonces, Power BI no tiene un rango delimitado. Por ejemplo, yo tengo una tabla que son 15 filas. 15 filas por 10 columnas. Esa es mi tabla. Listo, yo ya tengo un rango delimitado y esa sería la tabla que me tendría que cargar Power BI. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo ese formato de tabla y no le tengo definido un rango? Pues que se cargan todas las filas y todas las columnas en Power BI. Y eso quiere decir que se cargan los espacios vacíos. Y cuando nosotros vamos a generar relaciones entre dos tablas o entre dos archivos, pues no se va a poder, porque va a salir un error de que no pareciera una relación de muchos a muchos, no hay muchos espacios vacíos y genera una confusión, un conflicto en Power BI. De repente, nosotros por allá, a veces, muchas veces resulta que estamos digitando rápido y se nos salta a una fila por allá, bien lejos al final, y digitamos una letra o ponemos una nota. Entonces también se cargan esas notas que de pronto ya habíamos olvidado que incluso la habíamos dejado, o de pronto que no, era para hacer una cuenta, una restica y una división, algo, y entonces no queríamos que se viera el número y lo dejamos en blanco. Dios santo, se carga. Puede detectar rangos usados antiguos, puede generar claves nulas y repetidas. Entonces, por eso es muy importante que cuando nosotros estamos trabajando, cuando nosotros estamos trabajando en Power BI, tengamos claro que todo lo que vamos a cargar en Power BI es en formato de tabla. Cargar tablas de Excel, entonces, bueno, delimita exactamente el rango real de los datos que nosotros vamos a tratar, mantiene encabezados claros, o sea, nuestro diccionario de datos está perfecto, se expande al agregar datos, no quiere decir que tú no puedas agregar una columna al final, o sea, se puede, no pasa nada. Lo que no deberías hacer es cambiar los nombres, eso sí no. Facilita referencias estructuradas. Modelar datos, conectar tablas con sentido. Entonces, miren, a esto nos referimos. Tenemos una tabla que se llama incidentes, y tenemos otra que se llama calendario, otra que se llama vehículos, otra que se llama personas, otra que se llama sedes. Pero resulta que sedes e incidentes no tienen relación, no tienen alguna columna que de pronto, una columna que
esté en sedes y esté en incidentes y que la genere, las una. ¿Recuerdan esto? Unión, intersección, matemáticas por allá del colegio de primaria, cuando mira que hasta ahora vengo a ver, Dios mío, si sirvió ver eso de conjuntos, pues sí, es algo así. Entonces, sí, tengo aquí una columna que se repite acá, perfecto, puedo hacer una unión. En este caso no la tengo, pero sí la tengo entre calendario e incidentes. Y también la tengo entre incidentes y personal. Entonces, pues bueno, aquí podemos hacer la unión de esta tabla con esta tabla y de esta tabla con esta tabla. El resultado va a ser que vamos a poder, al modelar datos, tomar datos de acá para reflejar, ver el comportamiento en los datos de aquí. Ya vamos a ver cómo se ve. Errores silenciosos que dañan cualquier dashboard. Entonces, filas vacías, mal. Power BI no puede leer claves en blanco, repetidas, y lo que hace es bloquear una relación. Entonces, las relaciones de uno a varios, no se pueden generar las relaciones. Nombres distintos. Una misma columna escrita de varias formas rompe la trazabilidad. Porcentajes sumados. Entonces, un avance porcentual no se suma, normalmente se promedia. Relaciones ambiguas. No todas las tablas deben conectarse directamente, porque no hay un elemento que las una. Tipos de datos incorrectos, entonces que de pronto cargamos todo allá Power BI y no hacemos esa corrección en Power Query. Ahorita les muestro cómo se transforman los datos, hacemos esa limpieza, ese tratamiento de los datos previos y cargamos confiando en Dios. Está todo muy bien. Y resulta que lo que era texto en Power BI necesitábamos que fuera número o peso, ¿vale? Entonces, son errores chiquiticos, chiquiticos, sutiles, que nos pueden dañar nuestro dashboard. Nuestro caso de estudio, entonces, Movisegura Operaciones, con una empresa que la diseñamos ficticia, cogí ChatGPT, tengo estos datos, tengo este público, esta audiencia, tienen estas profesiones, necesito generar una base de datos que pueda conectar con todos. Y se hizo la magia. Me ayudó a generar una base de datos estructurada. ¿Qué es lo que se tiene? Entonces, se generó una flota, para la operación, una flota de vehículos, conductores y unas sedes. De seguridad vial, incidentes, gravedad, causas. De la parte de CST y recursos humanos, incapacidades, días perdidos y costos. En la prevención, inspecciones, hallazgos y planes. Entonces, todo esto escribimos allá, ChatGPT, ayúdame, necesito crear una base de datos que tenga estas características y me lo dio. Estructura de datos de caso. La base se diseñó para poder contar una historia completa. Entonces, primero, unas sedes, un personal, unos vehículos y un calendario. Luego, unos hechos operativos, unas inspecciones, unos mantenimientos y unos incidentes. En SST y recursos humanos, incapacidades y capacitaciones. Y en planes estratégicos de seguridad vial, hallazgos de planes y planes de acción. Plan de trabajo que tenemos, entonces, importar archivos de Excel a Power BI, revisar tipos, entonces vamos a revisar, validar que sea texto, que sea fecha, que sea moneda, que sea porcentaje, crear relaciones, vamos a ver cómo se crea una relación, crear medidas, podemos construir KPIs básicos con DAX, y primer dashboard, que podemos empezar con nuestro primer tablero. Todo lo que nosotros, o sea, acá es importante que no es hacer gráficas por hacer gráficas. El objetivo
es narrar una historia. Con Power BI podemos contar una historia. Entonces, écheme un cuento. Es así. Tenemos que pensar en la manera de cómo echamos el mejor cuento con los datos que tenemos para que realmente tengamos una información valiosa. Vamos desde un estado general, nuestro primer dashboard, que es el centro de control operacional. Luego vamos para riesgos, que ya son incidentes y seguridad vial, impacto humano, SST en capacidades y prevención, operación y cumplimiento. Entonces aquí vamos contando, vamos narrando la historia. ¿Cómo está la operación? ¿Está controlada? ¿Dónde están los riesgos? ¿Qué impacto generan? Y cómo se controlan estos riesgos. Un checklist antes de que empecemos a cargar los datos en Power BI. Entonces, primero, convertir rangos de Excel en tablas estructuradas. Utilizar nuestra herramienta ya de Excel de dar formato de tabla. Usar nombres de columnas consistentes y sin variaciones. Definir un diccionario de datos antes de modelar. Validar el tipo de datos, que sea efectivamente texto, fecha, número, moneda, porcentaje. Evitar filas vacías. Identificar claves únicas para crear relaciones. No activar relaciones innecesarias y crear medidas para indicadores que no depender solo de sumas automáticas. Bueno, vamos ya para nuestro tablero por acá. Les voy a presentar esta belleza que les preparamos con muchísimo cariño. Este es el archivo que ustedes van a tener una vez terminado estas 3 sesiones. Entonces, en la primera página, este es nuestro Power BI, ya estamos en ambiente de Power BI, donde les mostramos pues el resumen general del proyecto. Pues nuestra empresa ficticia tiene sede en Bogotá, Cali, Barranquilla. La organización, lo que les comentábamos, cuenta con una flota vehicular, entonces vamos a hacer toda la gestión, un seguimiento, algunos aspectos, no todos, porque con los datos que les dimos, hay muchas más posibilidades. Sin embargo, con 4 tableros era más que suficiente para no saturarlos de pronto de información. Pero, bueno, se desarrolla parte del Plan Estratégico de Seguridad Vial, del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de procesos de seguimiento operacional. Por acá tenemos nuestros tableritos, así se llaman, acá están, y aquí tenemos botones interactivos. Entonces yo cuando doy control, aquí me carga el primer tablero. Oh, está un poquito lentico, y ya cargo. Bueno, este está un poquitico más demorado porque es geolocalización. Entonces, el objetivo es que ustedes vean que sí podemos transformar información en tableros estratégicos, donde podemos tener filtros, diferentes filtros. Aquí ya me cargo el mapita de Colombia, ahí están nuestras sedes ubicadas. Este tipo de filtros donde nosotros ya seleccionamos una ciudad y todo se actualiza, toda la información se nos actualiza. Por ejemplo, ya no lo quiero filtrar por esto, sino por mes. Podemos decir información solamente de diciembre, no, quiero por tipo de vehículo, pesados, aquí están, motos, livianos, donde tengo vehículos livianos en esas sedes, en esas 3 sedes. Y bueno, en fin, totalmente interactivo. Ay, qué mal estoy. Listo. Entonces, hasta acá, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? Dedito arriba, si todo ha sido claro. Perfecto, muchísimas gracias por participar. Vamos a hacer un recorderis de cómo entonces cargar nuestra base de datos. Estamos por acá, archivo, bueno,
yo ya tengo abierto mi Power BI. Entonces, cuando ustedes entran a Power BI, deben darle proyecto nuevo, ¿vale? Entonces, ahí yo ya estoy en mi proyecto nuevo. ¿Cómo vamos a hacer el cargue de la información? Entonces, podemos de diferentes maneras. Mira, agregar datos de informe. Una vez cargados los datos aparecen en el panel de datos. Entonces, aquí tenemos importar datos de SQL, pegar datos en una tabla en blanco, nos da la opción. Usar datos de muestra. Podemos obtener datos de origen, importar datos de Excel. Por acá también tenemos obtener datos. Entonces, mira, en la parte superior izquierda de nuestra barra de herramientas tenemos esta opción en inicio, obtener datos, y aquí tenemos todas las posibilidades y más. ¿Vale? Entonces, acá. El atajo más rápido, el más sencillo, pues Excel. Esto es como lo normalito. Entonces, directamente aquí damos cliccito sobre importar datos Excel, o desde acá, como gusten. Y esperemos un momentico porque esto está lentico. Ya. Listo. Yo ya tengo cargadas todas las tablas. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con una para que de pronto las personas que hasta ahora están conociendo cómo es el entorno de Power BI, sepan cómo se transforman los datos o cómo se pueden conectar. Ay, rayos, talento. A ver. ¿Sí? Dale, Elena. Hola Escuchamos. Nidia, Hola. disculpa, yo entré un poquito como 10 minutos tarde, tal vez lo mencionaste. Para eso que nos mostraste anterior, que ya visualizaste las 3 sedes y demás, esta historia que nos estabas contando de la empresa ficticia, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. ¿Cuántas tablas del Excel usaste para ese? ¿O todo estaba en una sola? 12 tablas. 12 tablas y se integraron acá. Míralas. Aquí ya están cargaditas. Pero, Sí, pero perdón, esto, ¿los señora. hiciste por pestañas en un solo archivo o son 12 archivos? Esa es mi duda. Gracias. Bueno, mira, este es un solo libro. Entonces, voy a cerrar ahorita abrimos esto porque, ay Dios, no sé cuándo estoy conectada con el micrófono, más audífonos, más otras cosas, este computador se pone la locura. Entonces, prefiero, y este archivo es pesado. Entonces, aquí, démosle la vuelta. Les voy a mostrar. Abramos nuestra base de datos, descargamos. Aquí está. Aquí está. Les compartimos en el enlace de la reunión este archivo Excel, ¿vale? Aquí están todas las tablas que se cargaron en Power BI. Es un archivo de Excel con diferentes hojas, ¿vale? Cargamos todas las hojas mira, incluso más, 16 hojas. Cargamos en Power BI, todas. Vamos a hacer el cargue solamente de una, así como para dar el ejemplo de cómo se cargan los datos. Este ejercicio ustedes ya con más tranquilidad lo pueden seguir igual, como les digo, van a tener el Power BI, el archivo Power BI con todo, para que ustedes lo puedan trabajar, vean la configuración de cada uno de los espacios, cómo quedó, y de esa manera pues tengan una guía, ¿vale? Listo, entonces aquí ya tengo informe en blanco. Bien, perfecto. Estamos lentos. Tenerle paciencia un poquito. Ya, listo. Vamos a importar datos de Excel.
Ay, chico. Se pone siempre un poquito demorado, pero responde. Ay, Dios. Bueno. Eh, no sé cuántas personas tenemos ahorita. Bueno, tenemos 15 personas. Qué chévere que están interesadas en adquirir este conocimiento. Bueno, ya siendo un grupo así pequeñito, controladito, les puedo comentar que con diferentes inteligencias artificiales podemos mejorar el desempeño de Power BI, la creación de nuestras historias. Entonces, esto, a ver, aquí apareció. Bueno, tenemos una actualización. Tenemos una actualización, esto es nuevo, de la forma como se pueden obtener datos. Recién me acaba de aparecer esta versión, entonces, interesante. Miren todas las posibilidades, los, los datos, de donde nosotros podemos conectar datos para modelar en Power BI y nos limitamos con Excel. Pero no, tenemos muchas posibilidades para trabajar con Power BI. Vamos a buscar aquí en archivo, vamos a buscar aquí, a ver, Excel, examinemos. Veamos. Ok, bien, listo. Yo tengo mi base de datos aquí en descargas. A ver, siguiente. Acá está. ¿Ven? Después aparecer de pronto con la versión antigua, pero esto que acaba de suceder está a las 5 de la tarde me apareció. Realmente porque venía trabajando todo el día con Power BI y hasta las 5 de la tarde me apareció este letrerito. Entonces, miren, tenemos, ustedes van a decir, vea, pero es que usted había dicho que eran 16 tablas, 16 hojas, pero cuando vemos acá aparecen 34. ¿Por qué? Porque aquí aparecen, si ven esta extensión, TBL calendario, TBL capacitaciones, TBL DATS. Esa es la tabla. Y por acá vamos a ver, aparece 04 guión al piso calendario, inspecciones, mantenimiento. ¿Sí? Estos son las hojas completas de Excel, o sea, desde la fila A hasta la última, desde la columna A, perdón, desde la columna A hasta la última columna posible para digitar de Excel. Y fila, desde la fila 1 hasta la fila que da el máximo número de filas que me permite una hoja de Excel. Entonces, esta es la diferencia, que aquí el rango no está definido versus acá, donde el rango sí es claro. Tenemos una matriz o una tabla que es de tantas filas por tantas columnas. Bueno, para hacer el ejemplo de la transformación, bueno, por acá tenemos datos interesantes, edad, fechas, tenemos certificados, días y costos. Esta tablita está bonita. Vamos a cargar. Entonces, a ver, antes es importante, antes de que le damos cargar acá, es importante que le demos transformar datos, ¿vale? Importantísimo, transformar datos. Y esperemos un poquito. Bien, esto que ustedes están viendo acá es Power Query. Si conocían Power Query, por favor, dedito arriba. Si no conocían Power Query, dedito abajo. Bien, bien. Hay personas que sí, hay personas que no.
Bien, bien, bien. Perfecto. Entonces, para aquellas personas que no conocen Power Query, tranquilos. Esto no come gente. Esto es algo fácil, incluso les va a facilitar la vida para transformar sus datos y tiene muchas ventajas. Incluso les comento, yo cuando empecé a trabajar con Power Query, como yo no sabía, conseguí un buen profesor que, uno, no me critica por no saber usar Power Query. Dos, cualquier pregunta que yo tengo me la responde sin sarcasmo. Entonces, lo adoro. Se llama ChatGPT y Cloud. Qué chévere. Entonces, he podido aprender y hacer preguntas, todas las preguntas, de cómo, venga, cómo puedo dividir una columna aquí, es que necesito que esto solamente aparezca la primera palabra y esto no. Entonces, me ha ayudado a saber dividir, por ejemplo, una columna en 3 o en 2, o acá, por ejemplo, necesito no borra esto y no quiero dañar. Este Power Query es para no dañar nuestra base de datos. Una vez ustedes están cargando su base de datos en Power BI, lo que sea que le hagan a su base de datos acá en Power BI, no se va a ver reflejado en su base de datos original. Entonces, aquí es donde ustedes pueden experimentar con los datos, ¿vale? Bien, entonces voy a subir un poquitico el zoom, a ver si sube, No, no sube. A ver. Bueno, no sé si alcancen a ver muy bien ahí, pero acá en cada una de las columnas tenemos en la parte superior, ahí dice ABC y el nombre de nuestra columna. Entonces, cuando nosotros picamos aquí en el ABC, vemos que número decimal fijo, pero nos saca aquí el pesos, número entero, porcentaje, fecha, hora. Bueno, esa es la definición del tipo de dato, ¿vale? Aquí es donde nosotros lo definimos. Entonces, como vemos aquí, esto es algo alfanumérico, letras y números y símbolos. Entonces, dejémoslo. Esto va a ser tipo texto. Entonces, cuando queda tipo texto, aparece ABC. Entonces, aquí ID incidentes. Esto también es alfanumérico. Entonces, tipo ABC, texto, ¿vale? ID persona, lo mismo, miren, per-al-piso 005. Esto es alfanumérico, lo mismo, entonces texto, y aparece este ABC. El mismo caso con el nombre, entonces hasta ahí vamos bien, hacemos nuestra revisión. Aquí en edad, entonces en edad tenemos, edad es un número entero. Entonces número entero, damos cliccito ahí y aparece el 1, 2, 3. Ahí está muy bien clasificado. EPS, esto es texto, entonces está bien clasificado, es ABC. Fecha de inicio, aquí sí no, tenemos, aquí está mal, lo tenemos como número y entonces acá le damos fecha. Hay diferentes tipos de fechas, ¿no? Puede ser fecha hora, pero en este caso es solo fecha. Fecha fin certificada, entonces fecha. ¿Listo? Días certificados, días efectivos, este es número. Aquí tenemos otra condición. Tenemos costo día laboral. Entonces aquí esto es número decimal fijo, pesos. Aquí nos quedamos por el simbolito. Perfecto, ya quedó. Costo días perdidos está mal clasificado, está como número, es número decimal, pesos. Y ABC, esto es texto, y ABC, esto es texto. Listo. Miren que cada vez que nosotros hicimos algún ajuste en nuestra base de datos, aquí aparecen los pasos aplicados. Si de repente yo me equivoqué en algún paso, solamente le doy ta aquí en la X, cliccito y se borró. No pasa nada, ¿vale? No, quiero cerrar y guardar cambios porque listo, ya verifiqué que mi base de datos ahora sí está bien clasificada. Entonces, aquí en la parte izquierda superior, le damos cerrar y aplicar. Y
aplicar cambios acá. Mira, les aparece, tiene cambios pendientes en sus consultas que no han sido aplicados. Entonces, aplicar cambios. Y empieza a hacerse la magia. A ver, ahí ya está cargando, está cargando. Me disculpan. Tengo que conectar por acá mi computador porque me va a quedar sin batería mientras va cargando. Y a ver, ya. Uy. Aquí ya apareció carga. Entonces, discúlpenme. Ya. Vuelvo por acá. Prendemos cámara. ¿Cómo vamos? ¿Me siguen viendo? ¿Me confirman? ¿Aparezco? Ok. Gracias. Entonces, aquí ya está nuestra consola, ¿vale? Aparece visualización, de pronto les aparezca algo así, filtro, visualizaciones y datos, ¿vale? Entonces, contraemos filtros, dejamos visualizaciones, datos y por acá ampliemos. Están cargadas todas las columnas que están en nuestra base de datos, en esa tabla que está en la hoja de incapacidades, ¿vale? Entonces aquí, ¿por qué me aparece esto como sumatoria? Porque identifica que son valores, los valores que están en esa columna pueden hacer este tipo de operaciones, que pueden ser sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, ¿sí? Versus esta, que aparece así como con un calendario, aquí como un calendario. Fecha fin certificada, fecha inicio, ¿vale? Y las otras que aparecen así solitas, sin nada, que son tipo texto. Entonces, por esa razón, es muy importante que ustedes tienen dos formas de validar cómo cargaron los datos. Como ven, no les va a arrojar un error, no les va a arrojar un error que de pronto les genere una alerta a ustedes. Entonces ahí tienen que estar muy pendientes en cuando cargan los datos, cuando los transforman y seleccionan realmente el tipo de dato que es o lo reclasifican, ¿vale? Y bueno, listo, cargaron y aplicaron. Pero entonces acá vemos, efectivamente, ustedes deben ser conocedores de sus bases de datos, las que van a cargar. Esa base de datos, esa fila, efectivamente es para hacer alguna operación aritmética, suma, multiplicación, división, resta, o esa es una fila que no, o sea, la columna, perdón, esa columna es texto, o sea, solamente referencia a nombres, o si es de fechas. Entonces, ustedes acá les aparece un sopletico. Si esto no es correcto, tranquilos, pueden ajustar todo desde acá. Entonces, vista de tabla. Como yo tengo ya solamente cargada en este momento una tablita, aquí está, mira, me aparece mi tablita. De pronto a ustedes les aparece así, yo lo traigo siempre esta barra de herramientas. Aquí les aparece la información que cargaron en la tabla. Y tienen otra chance de hacer cualquier ajuste acá, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacerlo con costo día, ¿vale? Porque nosotros le dijimos que el formato es tipo, es moneda, ¿sí? Pero no le dijimos qué moneda. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, acá, vuelvo a hacerlo, me paro acá en la columna de costo día laboral, vengo para acá, en la parte superior izquierda, en la barra de herramientas aparece herramientas tablas, herramientas columnas, ¿vale? Aquí aparece un signo pesos.
ese signo pesos, este signo pesos lo despliego y aparecen todos los tipos de moneda que están cargados en Power BI. Nosotros necesitamos Colombia. Entonces buscamos. Lastimosamente no tiene un buscador para palabras, por palabra, pero está ordenado. Entonces, español, Colombia. Y listo. En proceso, ya, lo cargo. Costo día perdido, entonces aquí también nosotros hacemos lo mismo, como ya lo he usado recientes, entonces, español, Colombia. Listo. De repente, aquí no me gusta la fecha como está. Necesito que el formato de fecha sea diferente. Entonces, miren, acá en herramientas de columnas, formato, aquí me aparecen todos los tipos de formatos de fechas que yo puedo utilizar. De pronto estoy más relacionada, más familiarizada con este formato. DDMM, YYY. Entonces, así. Listo. Me lo transformo. Sí, como ven, ustedes pueden hacer, aunque de pronto omitan la transformación de los datos, ustedes pueden hacer ajustes aún estando en Power BI. Y esto es Power Query. Esto también es Power Query, que está integrado, ¿vale? Entonces, de esta manera, ustedes pueden cargar sus datos. Los invito a que, por favor, hagan este ejercicio con la base de datos que les dimos con cada una de las hojas. Es una forma para que ustedes exploren, revisen y como que de alguna manera esto es repetitivo. Ustedes lo van haciendo y se les graba, interiorizan el proceso, ¿vale? Voy a cerrar por acá porque me bloquea nuevamente todo el computador. Vamos a dar no guardar. Y vamos a abrir nuestro tablero. Entonces, hasta acá, ¿cómo se sienten con esta explicación pequeñita de lo que es Power BI, de cómo cargar los datos? Bien, gracias por esos deditos arriba. Fue claro. Regalen deditos arriba, deditos abajo. Bien, muchísimas gracias. Bueno, aquí me está cargando las consultas, los datos. Este es nuestro tablero. Dejémoslo que piense un poquito. Entonces, como ven, Power BI es muy sencillo de aplicar, ¿vale? Yo, ¿qué hago? Porque realmente a veces encontrar literatura para aprender Power BI es algo difícil porque está en inglés. Yo no hablo inglés. Lo comprendo su escritura, pero no lo hablo. Entonces, ver videos en YouTube o ver tutoriales en inglés me dificulta muchísimo. Cuando yo necesito analizar una base de datos, me apoyo mucho en las inteligencias artificiales y eso es algo que vamos a ver en la sesión número 3, donde les vamos a mostrar cómo una inteligencia artificial puede ser su aliado. Cargo mi base de datos en la inteligencia artificial, paga, preferiblemente paga, porque en esa tercera sesión les van a comentar los riesgos que se tienen cuando nosotros tenemos una inteligencia artificial así libre y, mejor dicho, le cargamos de todo y de pronto la información de nosotros se vuelve pública. Y más cuando estamos trabajando con datos, digamos, si son contratistas del Estado, si son colaboradores de alguna empresa privada. Hacer pública información de esa empresa, pues eso es gravísimo, o de cualquier entidad, eso es gravísimo. Entonces, ¿qué yo hago? Tengo mi entorno pago donde tengo la garantía de que mi espacio, mis datos nunca van a ser usados, ni van a ser expuestos, ni están por allá en otro lugar, sino que están centralizados acá conmigo.
Entonces, eso son de las cosas que les vamos a explicar en nuestra tercera sesión para que tengan cuidado con la inteligencia artificial que van a elegir para hacer sus trabajos. Por eso yo tengo la tranquilidad de poder cargar mis bases de datos y construir un dashboard con ayuda de una inteligencia artificial. Porque pese a que yo soy ingeniera de vías, esa es mi formación base. Yo no, ¿cómo diseñar un dashboard? ¿Cómo sé cuántas de estas tarjeticas poner o qué gráfico utilizar? ¿Cómo sería una distribución coherente que muestre una narrativa? Ese tipo de cosas que, digamos, pueden ser un desgaste porque, claro, pensando en que el loguito, que la letra, que el color, pues quita tiempo y esa función tan operativa no nos puede desgastar. Nuestro tiempo debe ser optimizado para analizar, para pensar. Entonces, por ejemplo, ChatGPT, he podido pedir sugerencias de que, hey, tengo esta base de datos, le cuento la historia, le cuento mi historia. Ay, Lina, también eres ingeniera de vías. Qué chévere. Le cuento mi historia, qué es lo que yo necesito, cuál es la necesidad de ese tablero, qué es lo que yo quiero que transmita ese tablero. Y de esa manera, ChatGPT me ayuda a hilar la historia y termino construyendo de la mano de él sin que ChatGPT lo haga, pero sí me orienta. Y solamente con eso yo ya puedo crear este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, tipos de visualizaciones, ustedes van a tener aquí toda esta cantidad de tipos de visualizaciones y tienen otras complementarias que ya mañana les mostraré, ¿vale? Y se viene mañana también, la sesión estará bien interesante porque les voy a mostrar cómo con ChatGPT o con una inteligencia artificial, no necesariamente ChatGPT, pero pues me gusta y me gusta Cloud, pueden llegar a construir este tipo de medidas. Y ese tipo de medidas son las que aparecen en este tipo de tarjetas. Entonces, bueno, ya son las 7:59 y yo les agradezco muchísimo a ustedes por conectarse, por querer tener esta motivación de aprender. Espero que haya sido de todo su agrado esta sesión y pues bueno, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que sea de mucha utilidad toda esta información. Entonces, un abrazo, chao, nos vemos mañana a las 7 de la noche. Que estén muy bien. Gracias a ustedes, chao.